¿Qué tal? He aquí que estamos iniciando una emisión especial en iglesiasinmuros.com. Hoy, Jueves Santo, y precisamente hoy, hemos llegado ya a los primeros 150,000 seguidores en nuestra página de Facebook. Queremos agradecerles por su compañía y por compartir los mensajes, fotos y videos que día a día publicamos en iglesiasinmuros.com. Soy Arturo de la Mora y estoy agradecido por la oportunidad que tengo de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero invitarte a que te conectes con nosotros. Si tienes audífonos, puedes utilizarlos ya que te permitirán estar en un mejor contacto con nosotros. También queremos invitarte a que participes en el chat para que puedas también conectarte con otros creyentes que te acompañen en tu visita a iglesiasinmuros.com. Siempre nos preguntan que quiénes somos y quisiera tomar un pequeño momento para explicar un poco acerca de nosotros. Somos un grupo de personas que creen en la Biblia como la palabra inefable de Dios. Creemos en Dios en sus tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos que los seres humanos tenemos dos caminos a seguir: el camino que lleva a la muerte eterna o el camino que lleva a la libertad y salvación eterna por medio de Jesucristo. Creemos que Dios envió a Jesús para que nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna, que el precio de nuestra libertad y salvación ya fue completamente pagado por Jesucristo y que nosotros no podemos agregar nada más a lo que ya fue completado por Jesús en la cruz. Compartimos las buenas noticias de salvación tal como fue encomendado por Jesús a sus discípulos en lo que es conocido como la Gran Comisión. No promovemos ninguna denominación o grupo religioso. Tampoco rechazamos a ninguna persona por creer o pensar diferente a nosotros. Somos simplemente mensajeros del nuevo pacto, mensajeros de la gracia. Buscamos el crecer integralmente a través del conocimiento de la palabra de Dios y de las enseñanzas de Jesucristo plasmadas en la Biblia. Creemos que la Iglesia de Cristo está formada por las personas que se reúnen en su nombre. En la Biblia dice, Mateo 18:20, porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Formamos la iglesiasinmuros.com para dar a conocer el mensaje de salvación utilizando la tecnología. Hoy, sin importar cuál sea tu ubicación, tú puedes conectarte con nosotros y con mucho más personas a través de iglesiasinmuros.com. Si tienes preguntas acerca de nuestro ministerio, puedes escribirnos a ism@ngs8.com y con gusto responderemos a todas tus preguntas. Así es que sean ustedes bienvenidos, pónganse cómodos y vamos a dar inicio al tema de hoy. ¿De qué quiero hablar hoy? Para mí es una gran responsabilidad hablar de Cristo. Desde que yo conocí a Cristo, sentí la gran responsabilidad de compartir su mensaje y me siento privilegiado por poder utilizar hoy la tecnología para compartir su mensaje. El día de hoy comenzaremos a hablar del perdón. Pero antes tenemos que explicar el tema que más se habla en la Biblia: la gracia de Dios. Este tema se encuentra a lo largo y ancho de la Biblia. Hoy en día escuchamos mucho la palabra gracia en boca de muchos predicadores. También escuchamos que muchas personas escudan un comportamiento equivocado con el uso de la gracia. Los religiosos se refieren a la gracia como algo ligero o liviano. Si bien el concepto de la gracia es sencillo, la profundidad que tiene requiere continuamente que estemos revisando y explicando una y otra vez, tal como el apóstol Pablo lo dijo. Esto se los he dicho muchas veces. Casi siempre que voy a enseñar de gracia, me gusta comenzar hablando de un versículo que está en Hebreos 13, versículo 9. Y vamos a ver por qué. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. ¡Wow! A ver, ¿con qué necesita ser fortalecido el corazón? Repite conmigo, con la gracia. ¿Por qué el corazón hay que fortalecerlo con la gracia de Dios? Bueno, hay dos razones. La primera, la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Por lo tanto, nuestro corazón es débil y hay que irlo fortaleciendo porque si no, entonces cae ¿en qué cosa? En engaño. Número uno, nuestro corazón es débil. Ahora, la segunda razón por la que hay que fortalecer el corazón, también le explica la Biblia en Primera de Juan 3:21. Dice, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Mira nada más qué explicación. ¿Quién es el que nos condena? ¿Qué es lo que nos condena? Nuestro corazón. Aquí es donde comenzamos a ver la punta del hilo. Fíjate bien, el corazón es engañoso y además nos condena. ¿Alguna vez te has sentido culpable? ¿Piensas que el remordimiento te roba el sueño y no te deja vivir la vida en paz? Te tengo noticias. Mayor que nuestro corazón es Dios. Ahora, ¿dónde tú encuentras eso que es mayor que nuestro corazón? Di conmigo. Lo encuentro en la gracia de Dios. Wow. Y si bien lo encontramos en la gracia de Dios, veamos pues qué significa la gracia de Dios. Gracia es la obra de Dios por el hombre que hace lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que el hombre no puede hacer por sí mismo? Que la gracia de Dios sí hace. Para entender esto, vamos a entender lo que el pecado le ha hecho al hombre y en el hombre. ¿Ok? El pecado se encuentra, número 1, delante de Dios. Número 2, en la conciencia. Y número 3, en el cuerpo. Vamos a dejar que la Biblia nos explica cómo es que funciona el pecado delante de Dios. Vamos a Jeremías 2:22 y dice, aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. ¡Wow! O sea, aquí no aplica ni Ajax, ni maestro limpio, ni pinesol, ni goma de borrar. Lo que ya hicimos ya quedó delante de Dios y es indeleble. Lo hecho, hecho está. ¿Te sientes confundido? No hay problema. Te lo voy a explicar de otra manera. Vamos a usar un ejemplo de algo que me sucedió hace 13 años. Fíjate, en marzo del año 2000, junto con mi mujer y mis hijas, empacamos un par de maletas, los echamos al baúl del auto y salimos de México buscando cumplir la voluntad de Dios. Ingresamos a Estados Unidos por carretera a través de la ciudad del Paso, Texas. Y al ingresar a la carretera americana, ya se imaginarán, carretera recta, limpia, linda, sin baches. No, y después de venir de México, y entonces, pata, ¿para qué te quiero? Comencé a acelerar y acelerar y acelerar. Y al pasar por una ciudad llamada Álamo, alcanzo a ver a la distancia una patrulla en sentido contrario. Quise reducir la velocidad, pero too late, ya era demasiado tarde. Y para cuando el radar de la patrulla me detectó, iba bastante excedido en la velocidad. Cuando al fin me detuve, el policía decía impecable con sus lentes oscuros, me entrega mi infracción por exceso de velocidad. Ese ticket, que yo lo tenía que pagar, tuve que enviar un cheque por correo a Alamor, Texas. A ver, vamos a ver. Pregunta, ¿dónde me dieron el ticket? En Alamor, Texas. ¿Dónde lo registraron? En Alamor, Texas. ¿Dónde lo tuve que pagar? En Alamor, Texas. Creo que este ejemplo está bastante claro. Me vas a decir, bueno, ¿qué tiene esto que ver con el pecado delante de Dios? Bueno, Dios establece lo que es pecado y lo que no es pecado. Dios dice que el pecado es una ofensa contra Él. Por lo tanto, el problema del pecado tenemos que resolverlo primeramente delante de ¿quién? Delante de Dios. Si nosotros no entendemos esto, vamos a tratar de resolver el problema del pecado en cualquier otra parte y no delante de Dios. Es como si yo quisiera pagar ese ticket, esa infracción aquí en la Florida. Simplemente no se puede. Si yo llego aquí a la corte y digo, mira, vengo a pagar este ticket que me dieron allá en Texas, el cajero se va a reír y me va a decir, no se puede. De la misma manera, nosotros tenemos que resolver el problema del pecado delante de Dios. Ahora, si ya sabemos dónde tenemos que resolverlo, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a resolver? Aquí es donde el cristianismo es singular. ¿Qué quiere decir singular? ¿Qué significa singular? Bueno, que es único.
No hay nada como el cristianismo. Por ejemplo, la nueva era cree que si tú eres buena toda tu vida, cuando mueras vas a reencarnar en algo mejor. Ahora bien, si tú no tuviste una vida muy buena, al contrario, vas a reencarnar en una especie inferior. Esto es totalmente opuesto a la gracia de Dios, porque el pecado es una ofensa contra Dios y por lo tanto hay que resolverlo con Dios. Cuando hay pecado delante de Dios, Dios reacciona. ¿Cómo reacciona Dios? Vamos a ver lo que dice la Biblia, cómo es que reacciona. Romanos 1:18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Pregunta, ¿por qué se revela desde el cielo? ¿Hasta dónde es que llega el pecado? Hasta el cielo. ¿Y dónde más? En la conciencia y en el cuerpo. Cuando el pecado llega hasta Dios, provoca una reacción. ¿Cuál es la reacción? La ira de Dios. Así es que, si queremos resolver el problema del pecado, tenemos también que resolver el problema de la ira. Ahora, la pregunta es aquí, ¿cómo calmar la ira de Dios? Es que hay gente hoy en día que piensa que Dios no tiene ira. Y con esta moda de las filosofías orientales, de que Dios es puro, puro, puro amor. Y gloria a Dios. El mismo que dice que está airado por causa del pecado, por nuestra causa, él mismo nos proporcionó el remedio. Gloria a Dios. Lo único que tenemos que hacer es recibir el remedio, aceptarlo y aplicarlo. Si lo aplicas mal, te puede pasar lo que le ha pasado a algunos grupos cristianos que no entienden la gracia de Dios y entonces andan en confusión. Cuando no entiendes la gracia de Dios, comienzas a recurrir a prácticas equivocadas y a religiosidades. ¿Alcanzas a ver lo que pasa cuando tú no entiendes la gracia de Dios? Entonces, tú vas a buscar usar mecanismos que son contrarios a la palabra de Dios, que son contrarios a la gracia. Y cuando Dios va a salvar a un pecador, Dios no utiliza otro instrumento que la gracia. Inclusive, las personas que no conocen la gracia de Dios serán salvas por ella. ¿Cómo está esto? Si no me lo crees, vamos al Salmo 22, versículo 31, y dice, a un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. ¡Wow! Hay gente que será salva, que nunca escuchó de Jesús, simplemente por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios que ellos no entendieron ni aceptaron, los cubrió a ellos también. ¿Quiénes son esos? Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos y no podemos juzgar absolutamente a nadie que si es salvo, que si no es salvo. Ahí luego andamos de que, ay, mira, ese que ya se portó mal, ese ya perdió la salvación y ese, mira, qué bueno, qué bien se porta, segurito que es salvo. No podemos juzgar ni analizar si alguien va a ser salvo o no. Entendamos, pues, la profundidad de la gracia de Dios en nosotros mismos. Cuando no entendemos la gracia, buscamos mecanismos para resolver el problema del pecado en el lugar equivocado. Buscamos hacer obras y acciones para buscar ser perdonados, ser redimidos por nuestros actos. Buscamos que si el karma, que si las velas, que las campanitas, que si el ayuno, que si la procesión de rodillas, que si me doy golpes de pecho o de plano latigazos en la espalda. Todos estos son mecanismos que lo que están diciendo es que la gracia de Dios no es suficiente para aplacar la ira de Dios. ¡Wow! Además, aquí hay otro problema. El problema no es lo único que está delante de Dios. Hay otro personaje que está también delante de Dios y es conocido como el acusador. Vamos a nuestras Biblias a Apocalipsis 12:10, donde dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios de día y de noche. O sea, cuando cometemos pecado, tenemos un acusador. Tenemos un fiscal que nos acusa delante de Dios de día y de noche. El pecado está delante de Dios. El pecado provoca una reacción de Dios, ira. Y hay delante de Dios un acusador. En la gracia, todo esto se resuelve. Por eso es que tú tienes que conocer la gracia y a través de la gracia se resuelve el problema delante de Dios. Entonces, tenemos que resolver el problema de la ira y resolver el problema del acusador.
¿Cómo resuelve la gracia todas estas cosas? Vamos a nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses 5:9, donde dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió para que nosotros, en la vida o en la muerte, vivamos junto con Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No tenemos que resolver el problema de la ira de Dios mediante velas, nueva era u otros mecanismos. Lo único que necesitamos es Jesucristo. ¡Punto! Por esta razón es que el cristianismo es singular. Porque el cristianismo ofrece salvación solamente por gracia. Porque por gracia soy salvo. Y por medio de la fe, dice el apóstol Pablo. Hemos resuelto el problema del pecado delante de Dios y hemos resuelto la ira de Dios. Ahora, hablemos del problema del acusador. Dios trata el problema del pecado desde el punto de vista judicial. La Biblia dice que Dios es el juez y la Biblia dice que hay un acusador, o sea, un fiscal. ¿Cómo se resuelve el problema de este fiscal, de este acusador? Bueno, muy sencillo. Igual que aquí en la tierra. Cuando tú vas a la corte, ¿qué es lo que buscas? Un abogado. Y que este es el mismo abogado el que nos va a librar de la ira y nos va a librar del acusador. Primera de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El abogado tiene más argumentos para defenderte que el acusador para acusarte. Pero hay un problema con este abogado. Este abogado, Jesucristo el justo, actúa conforme a lo que la Biblia dice en Primera de Juan 1, del 8 al 10, donde dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra entonces no habita en nosotros. Ahora entonces, describamos cómo es que Jesús defiende sus casos. Porque Él es un abogado justo y Él defiende con la verdad. Es más, parece más un fiscal que un abogado. Comienza diciendo, quiero declarar ante este honorable jurado que todos los cargos contra mi cliente son todos verdaderos. Y queremos decir ante esta honorable corte que se acepta la sentencia. ¡Wow! Vaya defensa. En las cortes del mundo los abogados tratan de probar la inocencia del acusador. Aquí Jesús no pierde el tiempo con eso. Él ya sabe que tú eres culpable y precisamente por eso está abogando por ti. Porque Jesús no aboga por inocentes, sino por culpables. La defensa de Jesús es sencilla. Él va a decir que el acusado se declara culpable. Ahora, ya que el acusado es culpable, también acepta la sentencia por su culpabilidad. Nosotros nos preguntamos entonces, ¿dónde está la defensa? Una vez declarado culpable y sentenciado, comienza la verdadera defensa de Jesús, donde dice, lo que sucede es que la sentencia de esta persona ya fue pagada, ya fue servida completamente. ¿Cuándo es que ocurrió esto? En la cruz del Calvario. Todos nosotros ya fuimos sentenciados en la cruz del Calvario. Hay quienes piensan que después de aceptar a Cristo como nuestro abogado, nuestro Salvador, hay que seguir haciendo obras, conseguir indulgencias o esforzándonos de alguna manera para lograr calmar la ira de Dios. Y lo único que estamos haciendo es hacer vano el sacrificio de Jesús. Eso es denigrar la gracia de Dios. Eso es negar que cuando Jesús murió en la cruz, su sacrificio fue suficiente para el perdón de todos tus pecados. Y es que así lo fue. Entonces, si tú te arriesgas a darte esta libertad, Pablo dice que a libertad hemos sido llamados. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no tengo problema con la libertad que tú tienes en Cristo Jesús. Al fin y al cabo, si cuando tú eres libre, eres más esclavo de Cristo que nunca. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. ¿Qué soy yo? Yo soy la justicia de Dios.
Mi pregunta es, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves tú como la justicia de Dios? Hoy en día los cristianos tenemos un problema muy grande de identidad. ¿Por qué los cristianos tienen problema de identidad? ¿Por qué los cristianos dudamos de la gracia? Porque, claro, una vez resuelto el problema delante de Dios, ¿dónde más hay que resolver el pecado? En la conciencia. Y al principio decíamos que el pecado está ¿dónde? Delante de Dios, en la conciencia y en el cuerpo. Bueno, entonces hay personas que tienen una conciencia débil y tienen una conciencia de culpa y de condenación. Hay lugares donde se predica la culpabilidad de la gente y los ponen en problemas de conciencia con la intención de que la gente les sirva mejor. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que la sangre de Cristo puede librar nuestras conciencias para que le sirvamos al Dios vivo. Para servirle al Dios vivo hay que tener una conciencia libre, limpia. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pecamos, el pecado que Cristo ya limpió delante de Dios, también queda grabado en nuestra conciencia. Y es aquí donde comienza la falta de perdón a nosotros mismos. Ya que el acusador, al no haber logrado su objetivo delante de Dios, ahora nos quiere recordar todo lo malo que hemos sido, que no merecemos perdón. Por su gracia, Dios nos entrega un día nuevo cada día. Cada día es una oportunidad para estar más cerca de Él. Porque una cosa sí es segura. El segundo que ya pasó ya no lo puedes recuperar, no lo puedes cambiar. Y cuando nosotros no nos perdonamos, es como pretender cambiar el pasado. Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús. Él ya no ve en ti tus errores. Él ve a su Hijo. Él ve a su Hijo en ti y lo que más quiere es que le conozcas para que crezcas en su imagen y que puedas tener una vida llena de amor, armonía y paz. Si tú hoy estás aún cargando con tus errores del pasado, yo quiero decirte que Dios ya los ha perdonado. Él ya te perdonó. Y ahora, hoy es el tiempo en el que tú también te puedes perdonar a ti mismo. Ya es el tiempo. El tiempo es ahora. Yo te voy a pedir una cosa. Aquí, mira, frente a tu computadora, sí, aquí, ahí. Frente a tu pantalla. En este momento, inclina tu rostro. Hoy es un momento muy especial para ti. Hace más de 2000 años, ¿sí? Tú eres una nueva creación en Cristo. Por lo tanto, tienes tú que conocer cuál fue su intención al morir en la cruz por ti y qué fue lo que produjo ese evento en ti. La palabra de Dios dice que si le buscas, entonces todo te será dado. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Conócele y serás libre. Él es el camino, la verdad y la vida. Muchos creen que este es un evangelio liviano, ligero, porque es muy sencillo, pero esa es la intención de Dios, sacarte de la complicada religión de obras y sumergirte en su sencillo amor. Es por fe, no por obras. No te imaginas cómo te ama Dios. Él ya no ve en ti a tus errores, le ve a su Hijo en ti y lo que más quiere es que tú conozcas y le conozcas para que crezcas a su imagen y semejanza y que puedas tener una vida llena de amor, armonía y paz. Repite conmigo. Gracias, Padre, por este regalo. Yo sé que no soy merecedor de él y que me he equivocado. Entra en mi vida y toma el control de mi destino. Gracias por perdonarme y porque hoy decido perdonarme a mí mismo. Hoy decido perdonar mis propios errores. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias porque hoy puedo perdonarme. Te doy las gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este mensaje especial de Jueves Santo. Aquí en iglesiasinmuros.com, si tú aún no te has registrado, puedes hacerlo. Utiliza el link que está en la parte superior derecha para hacerlo. Mañana continuaremos con esta impactante serie de mensajes acerca del perdón de Dios. ¿Qué puedo hacer con el dolor que siento porque alguien que yo amaba me ha lastimado?
Este tema va a estar en candela, así es que no te lo puedes perder. Te esperamos mañana aquí en iglesiasinmuros.com. Soy Arturo de la Mora y quiero agradecerte por tu compañía durante este mensaje en este día. Si tienes alguna petición de oración o una pregunta, puedes escribirnos a ism@ngs8.com y con mucho gusto tendremos una respuesta para ti. Hasta la próxima. Que la armonía, la salud, la bendición y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté hoy y siempre en tu vida y la vida de toda tu familia.